Oye, vamos a empezar entonces ya con el tema, ¿no? El tema de esta semana, ¿no? Que lo vamos a concluir el día de mañana, ¿no? Ah, lo que hemos hecho es primero los 10 principios, ¿no? Primero los 10 principios. Después lo que hemos hecho es cómo piensan los economistas, ¿no? Ahí he encontrado que todavía no logran ustedes encontrar una distancia conceptual entre lo que es el pensamiento normativo o la economía normativa y el pensamiento positivo o la economía positiva, ¿no es cierto? Estamos en la época presencial, el profesor está dictando su curso en el salón, de repente el profesor corre al fondo del salón a la pared, baja la cabeza, estrella su cabeza en la pared y se muere, ¿no es cierto? Eso es economía positiva, eso es economía positiva, ¿no? La señorita delegada se levanta y dice, bueno, el profesor estaba deprimido, yo pienso de que su esposa lo engañaba, ¿no? Parece que uno de sus hijos no era de él y por esa razón se ha suicidado, ¿no? Eso es economía normativa. O sea, la señorita delegada lanza un juicio de valor, lanza un juicio de valor. Otros de padres, no, yo creo que por eso lo veía medio mal, pienso de que él tenía un cáncer terminal y de todas maneras iba a morir. Y eso es economía normativa. Lo primero es lo que ha ocurrido, la descripción. Oye, ¿por qué se murió el profesor? Mira, la velocidad con que iba, considerando su peso y su talla, desde el punto de vista físico, teniendo en cuenta además la resistencia de su cabeza y la fuerza o la dureza que tiene en la pared, provocó que reventara el cráneo, salió el cerebro, los sesos, y definitivamente esa fue la razón de la muerte. Esa es economía positiva. ¿De acuerdo? La diferencia entre economía positiva y normativa es que la economía positiva, atención, está sometida al criterio de la verdad. La economía positiva está sometida al criterio de la verdad. La economía normativa no. La economía normativa no. Es tu opinión. ¿Qué vamos a hacer? Es tu opinión. Tu opinión me parece terrible, me parece mala, pero no es falsa, no es verdad, no es mentira. Es tu opinión. Pero la descripción de los hechos sí es o verdadera o es falsa, ¿no? Creo que eso falta, ¿no? Y la tercera parte es el tema de la frontera, la frontera de posibilidades de producción, que la trabajamos con el profesor Caca Fu, ¿no es cierto? Esto de acá nos abre, todo esto de acá nos está abriendo el espacio acá. Esto de acá nos está abriendo el espacio para ya ahora sí hablar del intercambio. Y para hablar del intercambio vamos acá. La diferencia es muy sencilla, ¿no? En donde nos hemos quedado, el trueque era la forma en que, con el intercambio todos podemos estar mejor, ¿no? O sea, el principio número 5, ¿recuerdan? El principio número 5 dice, con el intercambio todos podemos estar mejor. El principio número 6 dice, el mercado lo hace bien. El mercado lo hace bien, este es el principio número 100, entonces 6. Ya vamos a discutir si es que el mercado lo hace bien. Es una buena época para discutirlo, ¿no? Porque las fuerzas que en estos momentos quieren dirigir el país, ¿no? A partir del 28 de junio, es que hay que votar el 6 de junio, y yo no voy a votar, estoy obligado todavía a votar, pero no voy a votar como lo hice la primera vez, no fui a votar, ¿no? Pero muchos van a ir a votar y entonces la discusión es hoy, ¿economía de mercado o, o no, no? Una economía donde el mercado está subordinado, por ejemplo, al Estado. ¿Por qué? Porque el mercado lo hace mal, dicen, ¿no? Entonces el Estado debería intervenir ahí. Bueno, creo que vale la pena que justo nosotros entremos a este nivel, ¿no? En este momento. En este momento es muy oportuno. Vamos a empezar con la demanda. Hoy vamos a trabajar con la demanda. Varios de ustedes han hecho
intervenciones de respuestas sobre alguna de las preguntas, sustitutos, complementos, etcétera, ¿no? Que son intuitivas, por eso entraron en la práctica calificada número 1. Ahora ya no van a ser intuitivas, ahora va a ser economía positiva directamente, no normativa. La normatividad nos da juicio, bueno, demanda es esto, oferta es esto, sustitutos son estos, ¿por qué? Por la intuición que tenemos en base a la experiencia que tenemos sobre la vida misma y que tiene que ver además con las preguntas que hicimos al comienzo en la prueba de entrada. Bueno, lo vamos a hacer en 3 partes, ¿no? Primero vamos a hablar de la demanda de una persona, después vamos a hablar de la demanda de todas las personas y después el modelo de demanda lo vamos a empezar a mover y eso se llama estática comparativa. O sea, construimos un modelo sujeto al funcionamiento de un conjunto de variables y después movemos una de las variables y vemos qué pasa con el modelo, ¿no? Después movemos otra variable y vemos qué pasa con el modelo. Eso se llama estática comparativa. Estática dinámica sería el procedimiento que te lleva de una situación a otra situación y donde además podrían moverse más de una variable. Acá la estática es comparativa, o sea, ¿qué pasará con el modelo si yo cambio esta variable? Bueno, el modelo se mueve, el modelo se destruye, nos movemos de un punto a otro punto, pero dentro del modelo, sin que el modelo cambie, etcétera, ¿no? Entonces, repito, el procedimiento va a ser, vamos a ver la demanda de una persona, vamos a ver la demanda de todas las personas y vamos a mover el modelo. Empezamos entonces con la demanda individual. Esto es el capítulo 4 que está en la plataforma de Moodle, ¿no? Y que está, como ya saben, cortado, ¿no? Les hemos dado el libro de Mancho, pero se los estamos dando también cortadito por pedazos, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de la demanda de un bien, ¿no? Que es helado, ¿no es cierto? Cuando decimos helado sabemos lo que decimos, ¿ya? Sabemos lo que decimos, es decir, estamos pensando, por ejemplo, en un helado con 3 bolas, en barquillo, ¿no? Tamaño estándar, normal, ¿no? Porque cuando uno dice helado, bueno, hay 100.000 variedades, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de los helados en barquillo que puede vender, pues, no sé, cualquier vendedor ambulante de esos de Donofrio, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Y tenemos una variable acá, esa otra variable es el precio, ¿no? Entonces, estamos diciendo, mira, el precio viene a ser una resistencia, ¿no? Que las cosas nos lanzan para impedir ser consumidas, ¿no? En el paraíso no hay precios, ¿no? Pero fuera del paraíso, como hemos sido expulsados del paraíso, entonces si queremos consumir algo tenemos que enfrentar el precio, que es la resistencia, ¿no? Es cómo se resiste, ¿no? Si ustedes tienen algo que vence esa resistencia, ese algo que vende la resistencia se llama ingreso. Entonces, si tú tienes ingresos, ¿no? Entonces tú te enfrentas a los precios. Ingreso facilita las cosas. El precio resiste el consumo, ¿ok? Y obviamente acá, enfrentado al precio, tú vas a definir cantidades, ¿no? Entonces, atención con el vector de todas las posibles alternativas que ustedes se van a encontrar. Miren, lo que vamos a ver en términos de este vector es que si los helados son gratuitos, ustedes consumirían 12 vasos. Esto es bien importante, ¿eh? ¿Por qué es importante? Porque me está diciendo, ¿no? De que a precio cero, la demanda no es infinita, ¿sí? ¿Por qué? Porque el consumo, ¿no? Es finito, ¿no? Es decir, no vas a tener suficiente estómago pues, para soportar 13 vasos o 14 vasos, ¿no? Entonces te dicen 12 vasos, ¿no? ¿Qué más van a ir encontrando acá? Que a medida que el precio va subiendo, ¿sí? Lo que va ocurriendo es que va disminuyendo, ¿no? El número de vasos que tiene. La lectura sería
más o menos la siguiente, ¿no? La lectura sería la siguiente, ¿no? Dado el precio, yo decido la cantidad que voy a consumir, ¿no? Hay una conclusión bastante obvia acá, ¿no? La conclusión bastante obvia es si el precio sube, la atención con lo que voy a escribir en mayúsculas, la cantidad demandada baja, ¿no? Y si el precio baja, la cantidad demandada sube, ¿ok? Ojo con la forma como estoy expresando yo este término. Yo no digo la demanda sube, yo digo la cantidad demandada sube. Yo no digo la demanda sube, yo digo o baja la demanda cantidad, la cantidad demandada baja. No es lo mismo decir, la demanda sube o baja que decir la cantidad demandada sube o baja. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? La diferencia es la siguiente, ¿no? Hablamos de cantidad demandada cuando lo que cambia es el precio. Por favor, mucha atención a esto. Hablamos de cantidad demandada, hablamos de cantidad demandada cuando lo que cambia es el precio, ¿no? Y hablamos de demanda cuando lo que, o mejor, ¿no? Hablamos de cambios en la demanda, de cambios en la demanda, cuando lo que cambia es cualquier variable determinante de la demanda que no sea el precio, que no sea el precio. ¿Estamos? ¿Ok? En consecuencia, esto es algo que hay que tenerlo muy presente. Todo esto hay que tenerlo muy presente. Muy bien, lo que estamos viendo entonces es un ejemplo ilustrativo del libro. Te dice, vamos a hablar de vaso de helado. Mira, cuando los precios del vaso de helado suben, tú compras menos y cuando bajan, tú compras más, ¿no? Por ejemplo, a 3 soles el helado no compras nada y a gratuito tú compras 12, ¿no? Pero al precio de un sol compras 8, ¿no? Y al precio de un sol 50 compras 6 y al precio de 2 soles compras 4 y al precio de 2 soles 50 compras 2. ¿No? Observen eso, ¿no? Observen esos puntos, ¿no? Tengan en cuenta entonces lo que en la construcción de un modelo puede significar estos dos hechos, ¿no? Ojo con una relación como esta, ¿no? Una relación como esta es importante, ¿no? Muy bien, en base a esa apreciación vamos entonces a ver lo que tenemos aquí. Atención ahí entonces, ¿no? Atención ahí, vamos a poner un poco más grande que se vea. Ocupemos lo que sea necesario. Ahí está, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos construido en base a la información, o sea, esta data, cuando hemos utilizado esta data, entonces la hemos convertido en un gráfico, ¿no? En mi modelo la hemos convertido en un gráfico. Acá están los interceptos, ¿no? Acá están los interceptos, ¿no? Estas serían las coordenadas 0,13, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes manejan mejor que yo, ¿no? Entonces, acá está 0,12 debería ser, sí, está bien. Es, acá hay un error, acá hay un error, ¿no? Ese debería ser, no, está bien, yo soy el que está
haciendo malas cosas. Eso es acá. Eso es, no, esto está mal, esta gráfica está mal, a ver. Sí, 12 veces la cantidad y 0 el precio está acá. Ok, ahora esto de acá está acá. Soy yo el que está mirando mal las cosas. ¿Bien? Entonces, es este de acá, es esto de acá lo que está marcado. ¿Bien? Esas son las combinaciones. Y después crean ustedes las otras combinaciones, ¿no? Todas estas las van a encontrar, ¿no? O sea, al precio de 50, por ejemplo, 50 centavos, que está acá, encuentran ustedes el precio de 50 acá y la cantidad de 10 acá, que es justo este de aquí, ¿eh? Y así sucesivamente. Ahora, lo que están viendo ustedes es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, ¿no? Tengo 7 combinaciones, ¿no? 7 combinaciones. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Construyo un modelo matemático y geométrico, ¿no? Entonces, ustedes saben esto, repito, mejor que yo. Ustedes lo que tienen que hacer es coger todos estos puntos de acá, y transformarlos en un modelo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi modelo? Yo lo voy a construir un modelo. P es igual a menos B veces Q. ¿Sí? Entonces, ese sería un modelo lineal, ¿no? Este sería un modelo lineal. ¿Sí? Esta es una función lineal dependiente negativa, ¿no? Eso quiere decir de que al construir yo un modelo, ahora yo puedo tener cualquier punto, puedo explicarme cualquier punto, ¿no? Y acá me estoy alejando ya de la realidad para construir, para modelar, ¿no? Para modelar. Ahora, ¿por qué es valioso un modelo? El modelo vale si, ¿no es cierto? Uno explica y dos pronostica, ¿no? Pronostica. Entonces, si un modelo sirve para pronosticar, para explicar un fenómeno que es un buen modelo, por mucho de que los supuestos que sean inducidos no sean tan reales. ¿Ok? Entonces, en este caso hemos logrado construir un modelo en base a una tabla de datos, ¿no? Ustedes cogen su paquete de datos, lo llevan a una hoja de cálculo, le piden que haga una gráfica de eso, une los puntos en el Excel, y después le piden que haga, construir un modelo encima, ¿no? Entonces, un modelo es lo que se llama una línea de tendencia, ¿no? Puede ser un modelo exponencial, logarítmico, semilogarítmico, potencial, o una media móvil, qué sé yo, ¿no? Y ustedes tratan de que el modelo refleje lo más que pueda la realidad, ¿no? El modelo que hemos construido acá, P es igual a A menos B veces Q, es un modelo que nos permite colocar sobre la función lineal todas las combinaciones, las 7 combinaciones, ¿no? Que tenemos de la realidad, y todas se ajustan al modelo. Obviamente, en un ejemplo uno lo puede hacer de manera muy fácil, ¿no? De manera muy fácil, ¿no? Entonces, los científicos construyen, por ejemplo, modelos que te dicen de que la tasa de letalidad de frente al COVID es 0% para los pacientes contagiados que hayan recibido una vacuna, ¿no? Entonces, ahí el modelo está diciendo, fíjate, si tú te vacunas, ya tienes las dosis completas de la vacuna, ya ha pasado el tiempo suficiente para tener la protección que la vacuna te da, entonces nada impide que vayas a tener el contagio, nada lo impide. La vacuna no impide que te vayas a contagiar, no lo impide. Lo que va a impedir es que te mueras al 100%, y va a provocar de que tú llegues a un nivel de hospitalización, digamos, con cama UCI, ¿no?
lo va a reducir pues a un 20% de probabilidad, ¿no? Y la probabilidad de que seas sintomático y que te atiendas en tu casa tomando unas pastillas de, qué sé yo, paracetamol y cuidándote bien, esa probabilidad está en 3-4%, ¿no? Eso dice el modelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y uno dice, oye, pero fulano estaba vacunado y se murió. Está bien, pues, ¿no? Pero se murió, es posible que sea a consecuencia del COVID y a pesar de tener la vacuna, ¿no? Pero estamos hablando de los grandes números, y los grandes números esto te protege al 100%, dice el modelo. En el caso de les digo, bueno, no ocurrió. Ahí se murió el señor X, ¿no? Sí, pues, pero el señor X, ¿qué porcentaje es del total de gente que está vacunada? Bueno, ese era el 0,01%. Ah, bueno, entonces mi modelo es bueno, ¿eh? Mi modelo es bueno. Conclusión. Lo único que hacemos acá es, atención, lo único que hacemos aquí es, es decir, recojo de la realidad esto, de la realidad recojo esto, ¿no? La realidad me dice de que cuando es gratis la gente, una persona compra 12, y cuando cuesta 3 soles no compra nada, ¿no? Y cuando cuesta 1,50 compra 6, ¿no? Entonces, todo eso yo lo convierto en un modelo, ¿cierto? Entonces yo digo, acá construyo un modelo, ¿sí? La expresión matemática del modelo está acá, ¿no? Ya ustedes pueden fácilmente sacar las conclusiones de cuál es la pendiente, o sea, cuál es B, y cuál es el intercepto vertical, por ejemplo, cuando Q es 0, P es igual a A, y ese sale directamente de la relación que tenemos allí, ¿no es cierto? Muy bien, eso es entonces la construcción de un modelo de demanda, de un modelo de demanda, ¿de acuerdo? A ver, hay alguien que está esperando acá. Vamos ahora ya no a pensar la demanda de Pedro Perico los palotes, ¿no? Sino de todos los que demandan helado, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de la demanda del mercado, ¿no es cierto? Entonces, acá que estamos asumiendo, de que la variable que interesa, es los precios, ¿no? Ustedes pueden ver de que tenemos el abanico, el mismo abanico que antes, al precio de 0, al precio de 50, al precio de un sol, al precio de 3 soles, ¿no es cierto? Y ahora ya sabemos de quién estamos hablando de Catherine, ¿sí? Nuestra delegada justo, ¿eh? Solo que este con C, ¿no? Y estamos hablando de Nicolás, ¿no? Estamos hablando de Nicolás. ¿Qué me están diciendo acá? Acá me están diciendo de que la demanda del mercado, me están diciendo de que la demanda del mercado, está constituida por dos consumidores, ¿no? Que son Catherine y Nicolás, ¿no? Son Catherine y Nicolás. Ok, eso es lo que me están diciendo. Para, obviamente, un libro de texto esto es válido, ¿no? Pero imaginen ustedes cómo determinar la demanda del mercado si hay millones de consumidores, ¿no? Lo que se hace es una muestra que sea representativa, etc. ¿No? Hay procedimientos para eso. Pero acá lo que queremos es enseñar qué significa la demanda del mercado. Bueno, la demanda del mercado no es nada más que la suma de las demandas de cada uno de los consumidores, ¿no? Por ejemplo, si decimos de que Catherine consume 12 unidades cuando es gratis y Nicolás 7 cuando es gratis, el total es 19, ¿no? Pero cuando el precio es de 2 soles, ¿no? Encontramos de que Catherine está consumiendo 4 y Nicolás 3 y la suma de los dos es 7 y así sucesivamente. Es decir, la suma nos va a dar la demanda del mercado. Entonces, por favor, atención, estamos viendo la parte teoría, ¿no? Entonces,
mucha atención, ¿no? No es fácil sumar las demandas, no es fácil sumar las demandas. Entonces le vamos a dejar ejercicios para que vean eso, ¿no? La suma de las demandas no es tan fácil como pareciera, ¿no? Como pareciera. ¿Cómo encontramos ese resultado? Ese resultado lo vamos a encontrar aquí, ¿cierto? Ahí está. Entonces, atención con esto, vamos a hacerlo grande para que se pueda apreciar mejor. A ver, ahí estamos, ¿eh? Todavía puede ser más grande. Ahí estamos, ¿ok? Entonces, observen esto, ¿no? Observen esto, ¿no? Estamos hablando de la función de demanda del mercado como la suma de las funciones de demanda de cada uno de los componentes del mercado. Es decir, la demanda de catering, la pueden ver aquí. Esta es la demanda de catering y esta es la demanda de Nicolás y esto me da la demanda del mercado. A mí me gusta utilizar D minúscula para hablar de la demanda individual, ¿no? Y D mayúscula para hablar de la demanda del mercado, ¿no? Prefiero una anotación de este tipo, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden apreciar es que el intercepto horizontal acá es 12, acá es 17 y acá es 19, ¿no? O sea, no es 18, sino este lado de acá. O sea, es 19. O sea, ¿qué me está diciendo, no? Lo que me está diciendo es bien sencillo, ¿no? Lo que me está diciendo es, ojo, cuidado, que cuando se suman las demandas, el tamaño del mercado es mayor en cantidad. El tamaño del mercado es mayor en cantidad, ¿no? Porque cuando hay uno solo en el mercado, solamente se pueden vender 12, pero cuando hay un segundo en el mercado, se pueden vender 19, ¿no? Entonces 12 más 7 es 19. Todo esto lo vamos a ver en términos de los problemas, los ejercicios, ¿no? ¿Qué pasa si yo les coloco, por ejemplo, un modelo un tanto distinto, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo les digo, mire, acá está la demanda de uno? A ver, voy a cambiar esto. Voy a poner la demanda de uno acá, ¿eh? Miren, atención a esto. Acá está la demanda de uno, ¿eh? Vamos a deshacerlo. Ok. Ahí está la demanda de uno. Ahora voy a hacer la demanda de otro, ¿eh? Voy a hacer un segundo componente del mercado, acá. Un segundo componente del mercado. Y entonces voy a dibujar su curva de demanda. Ahora, miren, estamos. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la demanda del mercado? O sea, yo tengo que sumar, ¿no? Sumar la primera con la segunda, ¿no? Entonces, si yo quiero sumar la primera con la segunda, yo tendría que hacer lo que se ha hecho antes aquí, ¿no? A ver, voy a hacer la suma entonces. Voy a hacer la suma. Acá. Ahí está. Y ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que voy a hacer, ¿eh? Lo que voy a hacer. Voy a empezar con la primera demanda. ¿Sí? Voy a hacer una línea muy delgada acá. Una línea muy delgada acá. Ya. Estoy poniendo esa línea justo, creo que está un poco muy arriba. Acá. Justo en el intercepto vertical, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Voy a hacerla crecer todavía para acá. Esto debería estar más abajo. A ver, ahí más o menos. Más o menos, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es trazar la
primera demanda, que es esta de acá, ahí está. ¿Listo? Y ahora voy a trazar la suma de ambas demandas, ¿ya? Voy a trazar la suma de ambas demandas y me va a salir algo así, que va para allá, ¿sí? Que tiene un punto de quiebre, acá. Ahí tiene un punto de quiebre. Vamos a quitarlo ahí. Ahí tiene un punto de quiebre. ¿Qué significa esto? De que la curva de demanda que yo he dibujado no es tan simple como les había advertido, ¿no? Si yo lo pongo ahora acá para que se vea mejor, si yo lo pongo acá, el resultado sería el siguiente, ¿miren? Sería para el lado o el tramo rojo, sería así, y para el resto del tramo sería así. Entonces es una curva de demanda que tiene un punto de quiebre, ¿no? Ese punto de quiebre es precisamente allí donde el otro va a ingresar al mercado, ¿sí? Ahí está el punto de quiebre. Si yo digo de que la primera demanda es, no sé, pues de Carmen, la primera demanda es de Carmen y la segunda demanda es de a ver, Felipe. De Felipe. Entonces, lo que estoy diciendo es, observe los precios que está dispuesto a pagar o está dispuesta a pagar Carmen son altos y bajos también. Pero los precios que está dispuesto a pagar Felipe solamente son bajos. Entonces, en este primer tramo, la única que está en el mercado es Carmen. Por eso es que esto de acá es la demanda del mercado, que está constituido por solo un consumidor. Mientras que la segunda parte es la demanda del mercado constituida por dos consumidores que se suman, ¿no? Que se suman. Entonces ahí hay un punto de quiebre. Si dos consumidores son distintos en términos del rango de precios, la suma no es fácil, la suma implica un punto de quiebre. ¿Qué pasa si hay tres consumidores en tres tramos de precios diferentes? Entonces tendría dos quiebres y así sucesivamente, ¿no? Ok, muy bien. Tengan entonces en cuenta esto para lo que serían los problemas, ¿no? Para lo que serían los problemas. Muy bien, hemos avanzado entonces hasta lo que es la demanda del mercado y ahora nos vamos al tema de la estática comparativa. O sea, a ver, resumen. Uno, ¿qué es la demanda de un consumidor? Bueno, la relación que este consumidor tiene inversa entre precios y cantidades que él demanda, ¿no? O sea, a un precio tal, él demanda una cierta cantidad, pero a un precio más alto demanda menos, y a un precio más bajo demanda más. En otras palabras, la cantidad demandada va a moverse hacia arriba si el precio baja y hacia abajo si el precio va a subir. Hay una relación invertida. Luego hemos juntado a un consumidor con otros consumidores y hemos construido la demanda del mercado. Si el punto de vista con el cual vamos a trabajar en este curso es el del que vende, en este caso el empresario tiene necesariamente que tener un estudio de demanda, ¿no? O sea, el empresario no puede ir a un mercado si no conoce la demanda que tiene en el mercado, tema que no es fácil, ¿no? Entonces, yo les he dicho ya y hay que repetir, ¿qué cosa es el empresario? El empresario es la persona que identifica una brecha en el mercado. La gente quiere comer, ok, hay una brecha en el mercado, pero eso no es suficiente.
esto es identifica el satisfactor de esa necesidad. Que la gente quiere comer, entonces yo le voy a vender caca, ¿no es cierto? Entonces dice, pero caca, sí, pues la caca tiene proteínas y va a alimentar a la gente. Bueno, ¿cómo le dirá a ese empresario? Seguramente muy mal, ¿no es cierto? O sea, no conozco un mercado de caca como alimento donde la demanda sea significativa, ¿no? De repente hay una gente que le gusta comer caca, no sé, pero probablemente no es para poner precio. Pero tú dices, oye, la gente tiene hambre, sí puede, pero tienes que identificar algo que es un satisfactor que le permita a la gente consumir eso, ¿no? Entonces tú dices pollo. Mira, pollo es una expresión muy gruesa, ¿no? De repente puede decirme pollo tipo Kentucky Fried Chicken, ¿no? Al sargento este se lo va a poner, ¿no? Se le ocurrió hacer esto cuando tenía, no sé, 70, 80 años de edad, ¿no? Y hizo una fortuna ya a una edad bien avanzada, porque se le ocurrió preparar eso, ¿no? O sea, no sabemos finalmente qué quiere la gente, ¿no? O sea, de tal manera que el esfuerzo de identificar el satisfactor de una necesidad no es fácil. Y por lo tanto, ustedes cuando identifican eso, están construyendo la función de demanda, ¿no? Y demanda de todos sus consumidores, lo cual implica un riesgo porque se pueden cometer errores de cálculo, ¿no? Bien, seguimos entonces con el tema ahora. Y ahora sí tenemos bastantes cosas acá, ¿no? Primero vamos al tema de los desplazamientos de la demanda, ¿no? ¿Qué significa los desplazamientos de la demanda? Que toda la función de demanda se mueve. Entonces lo escribimos hace un rato, ¿no? Si cambia el precio, entonces ustedes se van a mover de un punto a otro punto de la misma función de demanda. Pero si cambia cualquier otra variable que determina la demanda, que no es el precio, entonces toda la demanda, todo va a cambiar. Vamos a ver entonces este tema, ¿no? Vamos a ver este tema, y acá lo tiene, ¿no? Ahí lo tiene, ¿sí? Vamos a quitar esto, ¿ok? Oye, tienen este resultado, vamos a poner un poco más grande. Observen esto, ¿no? Entonces, seguimos hablando del mismo ejemplo inicial, ¿no? Si estamos hablando del vaso de helado, ¿no? Entonces, el precio del vaso de helado y la cantidad de helado que se compra. Y lo que teníamos, vamos a hacerlo así, a ver, lo que teníamos era algo así. Esto de acá era, caramba. Lo que teníamos era esto de acá. ¿Ya? Esto de acá, ¿sí? Entonces, esto es la curva de demanda inicial, ¿cierto? Entonces, si se mueve alguna de las variables que no sea el precio, ustedes se van a desplazar a la derecha. Esto se llama expansión de demanda. Esto se llama expansión de demanda. Hay una expansión de la demanda. Pero si ocurre lo contrario, entonces hay una contracción de la demanda. Hay una contracción de la demanda. Contracción de la demanda. Lo cual implica pues de que se ha movido alguna de las variables que determinan la función de la demanda, ¿no? Esto es lo que se llama entonces un cambio autónomo, ¿ya? Cambio autónomo. Toda la demanda se ha movido, ¿no? ¿Me pueden decir ustedes qué variable, por ejemplo, se puede haber movido para explicar una expansión de demanda? Alguien quisiera intervenir, yo digo, expansión de demanda. Expansión de la demanda. ¿Por qué? Profesor, Sí, adelante. ¿Qué cosa crees que ha ocurrido para que la demanda se expanda?
Sí, Profe, ¿me escucha? sí, sí, te estoy escuchando. Puede haber aumentado el ingreso. Ah, excelente, ¿no? Entonces, incrementos en el ingreso, ¿ok? Quiere decir de que si tienes más dinero, vas a comprar más, entonces todo se va a mover, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo te digo incrementos en el ingreso destinados al gasto en el bien que se demanda? ¿Eh? Sería una precisión, ¿no? O sea, digo, mira, tengo más dinero, pero no estoy comprando más de muchos bienes y estoy comprando más de otros bienes, ¿no? Quiere decir de que el aumento del dinero yo lo he destinado para gastar, en este caso, en helados, ¿no? O sea, atención, cuando uno dice, yo tengo dinero para comprar helados, ok, la variable es ingreso. Si tienes más dinero, entonces compras más helado, la demanda se desplaza a la derecha. Si tienes menos dinero, entonces compras menos helado, la demanda se desplaza a la izquierda. Entonces, cuando yo considero el ingreso, lo tengo que sujetar a la restricción de el ingreso para ese gasto, ¿no? Para ese gasto. Si no, tendría un costo de oportunidad, ¿no? Es decir, si tú dices, bueno, aumentó mi ingreso y nosotros no comíamos bien, estábamos desnutridos y hemos decidido comprar más helados, ¿no? Y dice, oye, un momentito, ese dinero puedes utilizarlo mejor en comprar alimentos con proteína porque ustedes estaban desnutridos. En ese caso, un cambio en el ingreso no afecta a la demanda de helados, porque no se está destinando a helados. ¿De acuerdo? Pero eso está muy bien, está muy bien. ¿Qué otra variable piensan ustedes? Todavía no hemos presentado la variable, la vamos a ver ahora. Pero el compañero me está diciendo, si tengo más dinero, compro. Perfecto. Expansión de demanda. ¿Qué otra variable piensan ustedes que puede explicar una expansión de la demanda? ¿Alguna intervención? Aumento del precio del bien sustituto puede ser. Ok, ok. Entonces, aumenta el precio de los sustitutos, ¿no es cierto? Entonces, porque están leyendo el libro o han llevado el curso, ¿no es cierto? Porque todavía no hemos llegado a ese punto, pero me parece muy bien, ¿no es cierto? Aumenta el precio de los sustitutos, es decir, yo estoy hablando de helados y cuál es el sustituto de un helado, no sé, de repente, no sé, puede ser la raspadilla, de repente, ¿no? Puede ser estos helados caseros que llaman marcianos, ¿no? Pueden ser sustitutos del helado, ¿no? Entonces, pero atención, si ustedes están consumiendo, ¿no? Eh, digamos, raspadilla, ¿sí? Y sube el precio de la raspadilla, el precio de la raspadilla, entonces disminuye la cantidad demandada de raspadilla. La cantidad demandada de raspadilla es la demanda de raspadilla, no de helado. Y como ustedes consumen menos raspadilla, van a buscar el producto más barato, en este caso son los helados, y en los helados aumenta la demanda. Entonces hay dos movimientos acá. Uno de esos movimientos es que se pasa de un punto a otro punto en la curva de demanda de raspadillas. Si están ustedes arriba a la izquierda, perdón, abajo a la derecha, ustedes van a subir arriba a la izquierda, es decir, el precio más alto consume menos. Y hay otro movimiento en el mercado de los helados. En este caso, toda la curva de demanda se expande, ¿no? Ahora, dado que ya dijeron eso, entonces, ¿qué pasaría, no es cierto, con el caso de los bienes complementarios? Bienes complementarios con los helados, ¿no? ¿Qué dirían ustedes en ese caso? Para que aumente la demanda de helados. Los helados, ¿con qué se pueden consumir, no? ¿Alguna idea?
Supongamos que los helados en muchos sitios, por ejemplo, no necesariamente en el país, pero sí en algunas zonas, uno toma algo, un refresco que puede ser caliente, junto con un helado, o sea, los combinan, ¿no? Si esta combinación es válida para este caso, entonces si el precio del el complemento, si el precio del complemento, supongamos que sube, ustedes compran menos el complemento y comprarán menos también el helado. Si baja, sería exactamente al revés, ¿cierto? Pero en el caso de que aumente el precio de los sustitutos, aumenta la demanda, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Aumenta el precio de la demanda. Entonces, aumenta la demanda. Pero si aumenta el precio de los complementos, de los complementos, entonces disminuye la demanda de helados, ¿eh? De helados. Y bueno, pueden haber más cosas, ¿no? Pueden haber más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, aumenta el gusto de los helados, ¿no? De los helados. Otra es que aumenta las preferencias de los helados. Atención, cuando hablamos de el gusto, hablamos de el largo plazo, ¿eh? Hablamos de largo plazo, no hablamos de corto plazo, sino de largo plazo. Y cuando hablamos de preferencias, hablamos de el corto plazo, ¿no? Cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué les parece un pan con palta? Y para mejorar el sabor le echan a la palta azúcar, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Un pan con palta condimentada con azúcar. ¿Eh? ¿Alguien me dice algo? A ver, Katherine, dinos tú, ¿qué te parece comer tu palta con azúcar? A ver, nadie. A ver, Abraham Carranza. No, no me gusta, ni lo prefiero. ¿Tú qué le echas a la palta en lugar de azúcar? ¿Qué? Disculpe, profesor, no lo escucho. ¿Qué cosa le echas a la palta? Si tú dices que no le echas azúcar, Sal. le echas sal. ¿Y por qué? Medio raro eres, ¿no? Ah, Sí. ok. Atención, fíjense. Lo que estamos hablando en este ejemplo, que yo lo lanzo de manera provocadora, es que ocurra lo que me están diciendo, lo que Abraham me está diciendo. Pues, ¿cómo se le ocurre comer pues, la palta con azúcar? Bueno, en muchas zonas de la selva la gente consume la palta con azúcar, no la consume con sal. Entonces, ¿eso qué es? Son gustos, ¿no? Esos son gustos. Son cuestiones de largo plazo, son gustos, ¿no? La gente no va a cambiar su gusto de la noche a la mañana, ¿me entiendes? En gustos es un patrón de consumo establecido por razones de repente culturales, ¿no? O sea, temas de largo plazo, ¿no? Si ustedes miran bien el asunto, si miran bien el asunto, echarle azúcar o echarle sal simplemente cambia el sabor de la palta, ¿no? Entonces, ese sabor con azúcar no nos agrada en zonas como la costa, pero en zonas como la selva les agrada pues con azúcar. ¿Y cuál es la diferencia? Nada, les gusta pues.
Y ese gusto es bien difícil de cambiar, es bien difícil de cambiar. Para poner otro ejemplo, ¿no? Creo que todos en el país, me parece, la costa, la sierra, la selva, a la población le encanta consumir el cuy, ¿no? El cuy, ¿de acuerdo? Pero hay poblaciones que dicen, oye, pues están comiendo ratas, ¿no? Entonces no puede ser de que coman ratas, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos el cuy es una mascota, ¿no? En muchos estados de Estados Unidos el cuy es una mascota y no se come, pues no se mata para comérsela, ¿no? Y acá no la comemos, pues. ¿Por qué? Porque nuestro gusto, pues punto, ¿no? Son gustos. Entonces, cuando hablamos de gustos, hablamos de situaciones de largo plazo, ¿no? A alguien se le ocurrió, por ejemplo, bueno, ustedes saben de que en Navidad y Año Nuevo, en el Perú se consume panetón, ¿no es cierto? Bueno, a alguien se le ocurrió, vamos a venderle panetón todos los meses, ¿no? Y fracasó en el intento. A la gente no le gusta el panetón en otras fechas. Todavía han logrado algo metiendo panetón en algunas otras festividades. No ha crecido mucho, o sea, el cambio en el gusto ha sido casi nulo. Pero hablando de las mismas fechas de Navidad y Año Nuevo, acá en el país se acostumbra a consumir pavo. Entonces, el pavo es Navidad y Año Nuevo. Pero a alguien se le ocurrió, y ese alguien es San Fernando, ¿no? Vamos a meterle pavo a la gente todos los días, ¿no? Y empezaron una fuerte publicidad, ¿no? Deben recordar los jueves de pavita, por ejemplo, una campaña muy agresiva. Bueno, hoy día ustedes van a los supermercados y encuentran pavo todos los días, en todas las épocas encuentran pavo. Encuentran pavo todas las épocas. Entonces lograron cambiar el gusto de las personas. Entonces, antes el pavo para la población era la imagen que todo el mundo tiene de un pavo. Ahora no. Ahora están hablando de pechuga de pavo, pierna de pavo, están hablando de, qué sé yo, ¿no? O sea, alita de pavo. Entonces, han creado todos los cortes que existen, por ejemplo, para el pollo, para el pavo, pues, ¿no? Y eso la gente lo ha asumido. Entonces, ha incorporado eso. Pero costó mucho. O sea, costó unos varios años, perdón. Ah, no. Sí, diga. Sí, por favor, estoy trabajando, no me moleste, ¿eh? Ok, disculpen. Bueno, lo que decía entonces, los cambios de los gustos pueden ser, pueden demorar mucho tiempo. Los cambios de preferencias no, porque son un tema de corto plazo, ¿no? Entonces tú puedes lanzar una campaña, ¿no es cierto?, de promoción, ¿no? Vamos a vender pues, los helados con un paquete de galletas, ¿no? Entonces la gente inmediatamente aumenta la demanda, ¿ok? Muy bien, vamos a avanzar dejando tema y vamos a irnos ya a lo que estamos señalando en términos de las variables, ¿eh? Entonces, atención acá con las afirmaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? No? Si la variable que se va a modificar es el precio del bien, entonces esto representa un movimiento a lo largo de la curva de demanda. ¿Sí? Y solamente va a ocurrir allí, solamente va a ocurrir allí, ¿de acuerdo? Entonces, esto mueve toda la demanda. Por ejemplo, esto de acá, por ejemplo, esto de acá, ¿de acuerdo? Perdón, estoy diciendo al revés. Por ejemplo, esto de acá, ¿no? Que yo me muevo, ¿no es cierto? Digamos, baja el precio y yo voy a consumir más, ¿sí? Este movimiento en el precio, ¿ok? Ahora, si se mueven otras variables que no sean el precio, que no sean el precio, por ejemplo, ya ustedes me habían dicho cuando estaban leyendo, el ingreso, entonces se desplaza la curva de demanda.
el precio de los bienes relacionados, sustitutos o complementos se desplaza. Los gustos, el libro de Manfio habla de Manfio, indiferentemente de gustos y preferencias, ¿no? Yo lo separo. Las expectativas, la variable expectativa, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que pienso yo que va a ocurrir? ¿Sabes? Por ejemplo, hoy día mucha gente tiene expectativas a que el precio del dólar va a seguir subiendo. Entonces toma decisiones en relación a eso y desplaza la función de demanda, ¿no? O el número de compradores que hay, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen una variable diferente a la variable precio, lo que va a ocurrir es que se va a mover toda la curva de demanda. Toda la curva de demanda. Bien, entonces ahora ya lo tenemos claro este punto y continuamos, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes el desplazamiento, ¿no? Una política que desalienta, por ejemplo, fumar, desplaza la curva de demanda hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda. Entonces, acá estamos hablando ya de otro mercado, ¿no? Este es otro mercado. Estamos hablando de los cigarrillos y estamos hablando de el precio y de las cantidades de cigarrillos, ¿no? En este caso es por paquetes, ¿no? A ver, yo pertenezco a una generación en la cual en el colegio, pues si tú no aprendías a fumar, pues sería mal, ¿no? Entonces, oh, ese es un marica, ¿no? No es, hay que fumar, ¿no? Entonces, fumar estaba asociado a hombría, ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes pertenecen a una generación en la cual yo pregunto, ¿quiénes fuman? Y la respuesta es mínima, ¿no? Uno, dos, fuman, ¿no? Hablando de cigarrillos, por supuesto, ¿no? Bueno, ha cambiado eso, ¿no? Ahora, ¿por qué ha cambiado? Acá hay la presunción de que se han desarrollado políticas que desalientan fumar, ¿cierto? Y eso va a desplazar la curva de demanda hacia la izquierda, ¿no? Una de las políticas más efectivas ha sido, por ejemplo, la prohibición de fumar en lugares públicos. Eso fue realmente muy efectiva, ¿no? Pero tal vez la más importante, tenga que ver con las campañas educativas que se han hecho, y esas son las que han cambiado probablemente la actitud de ustedes, que son jóvenes, ¿no? O sea, fumar hace daño, pues, fumar hace daño, ¿no? Cosa que no es fácil para el fumador, ¿no? Hace poco más de 2 años falleció un profesor muy querido nuestro, el profesor Juan Sierra, ¿no? Él era un fumador empedernido, ¿no? Él era de esas personas que fumaban pues 2 cajetillas de cigarro diarios durante, no sé, 30, 40 años. Estaba muy enfermo por eso, ¿no? Fue hospitalizado muchas veces, ¿no? Una de las veces que fue hospitalizado, que estuvo mucho tiempo en el hospital, bueno, salió, regresó. Yo ingresaba a la uni, ¿no? Y estaba caminando en dirección a la facultad cuando de repente veo una nube de humo y detrás venía Juan Sierra, ¿no? Hola Juan, oye Juan, deje de fumar. Y Juan me mira y me dice, oye Pereira, me dice, ¿tú sabes cuántos años más voy a vivir yo si dejo de fumar? No sé, le digo. Mira, si yo dejo de fumar, yo voy a vivir un año más. Y me mira y me dice, ¿para qué mierda, ya saben lo que sí, quiero fumar, quiero vivir un año más? O sea, era un fumador tan fumador, que si podía lograr algo, ¿no? Dejando de fumar, digamos unos 20 años, unos 30 años, podría vivir un año más, ¿no? Yo decía, ¿para qué quiero vivir un año más, no? Por razones que desconozco, en una época dejó de fumar y se puso mal, ¿no? Y cuando va al médico, estoy hablando de caso real, ¿no? El médico le dice, oye, ¿y por qué dejó de fumar? ¿No? Usted no puede dejar de fumar, o sea, ya estaba en un grado tal de avance que no iba a ganar nada dejando de fumar, ¿no? Y al contrario se iba a sentir mal, pues, ¿no?
y se sintió mal, ¿no? Bueno, fue hasta que se le acabó la vida, ¿no? Ahí, por ejemplo, las políticas no le ayudaban en nada, ¿no? Las políticas ya no le ayudaban en nada. Entonces, estamos hablando de situaciones que pueden ocurrir cuando hablamos de gustos, ¿no? Entonces, el gusto, insisto, es largo plazo, ¿ok? Es largo plazo, no es corto plazo. Las preferencias son corto plazo. ¿No? Ok, vamos a continuar entonces con esto. Ok, y acá tienen la diferencia con lo que sería un cambio inducido, ¿no? Entonces, ¿qué es un cambio inducido? Cuando tú te mueves a mover solamente la variable precio, ¿no? Entonces, ustedes observan acá, el precio del bien se mueve, entonces es distinto, ¿no? Ustedes están en esta condición inicial, acá, y entonces sube el precio, acá está, sube el precio, y entonces se mueven acá. La demanda no ha cambiado. Lo que ha hecho es que ustedes se están moviendo de un punto, de este punto de acá, se mueven a este otro punto de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Por efecto precio. Entonces, si se mueve el precio, la cantidad demandada cambia. En este caso, subir el precio reduce la cantidad demandada. Baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Aunque parezcan conceptos sencillos, van a ver en los problemas ustedes de que se les dan situaciones y a veces no saben si es una expansión de demanda o es una expansión de oferta, etc. ¿no? Muy bien, para cerrar la reunión vamos a dejar presentada, ¿cierto?, la última parte. ¿No? Ah, no, esto era el final ya, esto era el final, sí, ya habíamos dejado esto acá. Nos quedaban solamente las tipologías que lo vemos el día de mañana. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejar de